hace mucho tiempo ya que venimos, bueno, yo un poco después, pero que se viene hablando de esto, ¿no? Y siempre con la misma respuesta, que es por tu salud. Entonces, en este sentido, acá con la compañera estuvimos como, nada, cómo se define a la salud, ¿no? Como la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, bueno, en este sentido, como que me preguntaba qué será ese completo bienestar, ¿no? Si existe realmente. ¿Qué pasa con la salud mental y social de las personas gordas? Y si se trata no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades, no deberíamos también problematizarnos la patologización de la gordura, llamada obesidad, que a fin de cuentas trae padecer social, ¿no? Y mental, sobre todo. Entonces, les invito a preguntarse, por ejemplo, qué pasa con las infancias gordas que crecen y configuran sus subjetividades a partir de opresiones y violencias sistemáticas hacia su corporalidad, y que incluso se someten a dietas desde muy temprana infancia. Yo en primera persona lo he hecho, incluso no sé qué edad tenía, era muy chica. Y acá también les invito como a, no sé si han visto un video viral de una niña de 4 años que lloraba porque no quería ir al colegio porque le decían gorda, ¿no? 4 años, incluso más chica, no sé si iba a la primaria o al jardín. Y en este sentido también pensando en la ESI, ¿no? Como docentes de ESI, también problematizar cómo nombramos a los cuerpos, cómo nombramos nuestro cuerpo en el aula, cómo se abordan estos temas en el recreo, en el kiosco, en la sala de profesores, ¿no? Porque esto, la gordura es abordada siempre como una comorbilidad o un factor de riesgo, que en eso ya va a hablar Vale. Pero bueno, como otros factores de riesgo que hay muchísimos y que no son igualmente condenados, hostigados, ¿no? por la sociedad. Entonces, en este sentido, como también como recalcar que existen condiciones normativas de disciplinamiento que nos urge dejar de reproducir, tanto en el laburo, en lo profesional, como también en la vida privada y en la vida íntima, porque hay muchas cosas que reproducimos, ¿no? Que refuerzan estos estigmas. Entonces también nos urge en el activismo gordo como plantear estas cuestiones de forma política, y también preguntarnos qué pasa con la calidad de vida de personas gordas al exponerse o al ser sometidas como a interminables dietas de muy temprana infancia. Y bueno, y en este sentido el aumento y el descenso de peso constante, que bueno, que ya lo va a hablar Vale. Nada, como que voy tirando cosas que podemos claramente hablar un montón y estaríamos un montón de tiempo, pero tratando de como ser esto más resumida, que no solo luchamos contra esta patologización y estigmatización, sino también procuramos de dar cuenta cuáles son las condiciones concretas de existencia hoy para las personas gordas, ¿no? Cuáles son esas condiciones a la hora de acceder a nuestros derechos, de hacernos chequeos, de caminar por la vía pública, de comprarnos ropa, de transitar en la calle, de comer en público, de existir. Entonces esta caracterización del gordo como enfermo también lleva a generar actitudes y políticas de odio hacia las personas gordas, porque hay un sistema parado en estas lógicas que lo que me parece urgente, y que también por eso el nombre urgencia gorda, es que la gente se muere por esto. Entonces es urgente y se sigue muriendo y sigue sucediendo. Y esto se viene hablando incluso de los años 70. Hace un rato nos preguntaban ahí una compañera haciendo una nota, cuando esto empezó como a estar más en agenda, y recién como que me parece que a partir de la pandemia fue que esto se viralizó más que quizás el activismo gordo, pero venimos hace muchísimo tiempo.
Entonces también, ¿por qué cuesta tanto escucharnos, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto escuchar a una persona gorda? También no sé, me acaba de venir a la cabeza Cormillot hablando, no sé si vieron también un video viral. Entonces, bueno, es prestar atención a lo peligroso de esos discursos, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, de derechos básicos vulnerados de personas, de seres humanos. Entonces necesitamos problematizar esta hipervisibilidad e invisibilidad a la vez, que calan nuestras subjetividades. Porque, bueno, claramente nuestros cuerpos son fabricados como estigmatizables, ¿no? Como lo es también el cuerpo puto, marica, lesbiano, trans, migrante, negro, marrone, bi, disca, intersex o cualquier cuerpo que salga de la norma, cualquier cuerpo que rebalse, que no encaje, que exceda. Y en este sentido cito a Judith Butler, que dice que no hay que mantener en el dominio de lo indecible a esto, porque, y en particular a gorda, no hay que mantener en el dominio de lo indecible porque así persevera su potencial hiriente. A estos nombres hay que levantarlos como bandera, sacarlos del silencio y quizás así nos ayude para usarlo para cosas impensadas. Porque, bueno, estas identidades son configuradas y nuestras identidades son configuradas a partir de estas opresiones. Y nada, les invito a pensar qué pasa con nuestra salud mental, ¿no? Y también en el abordaje como profesional, cómo abordar estas problemáticas, es muy importante no hacerlo desde el amor propio, desde la autoestima, porque estamos hablando de una problemática social, estructural muy grande, que nos quedamos gravemente cortos si lo abordamos como amate, mírate al espejo y amate. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que se ame si sale a la calle y ni siquiera hay sillas que pensadas para nosotros, ni siquiera estructuralmente los espacios están pensados para diversidad de cuerpos, ¿no? Ni hablar si hablamos de discas, si hablamos de personas con diversidad funcional. Bueno, para cerrar un poco y darle la palabra a Vale, bueno, con esta me parece interesante también plantear en un presente, porque acá hablaba mucho en el video también de la locura, eso anoté porque veo que se hacía un abordaje de la locura como gorda igual a loca, una cosa así, eso me llamó la atención. He visto muchas veces este video y recién ahora lo puedo ver. Y aún con mayor razón hablar de salud mental en las personas gordas, ¿no? Si esto se ha asociado a un... que decía la compañera que ella se sentía loca porque no comía tanto y aún así era gorda, ¿no? Y que si le iba a hablar al médico o le iba a contar esto no le iba a creer. Bueno, eso sucede en cualquier consultorio médico que vayamos hoy, 2022. Bueno. Gracias, Sofía. Igual seguimos charlando. Bueno, un poquito armé este PowerPoint desde la salud, desde la ciencia, desde lo estadístico. Si es que alguien necesita ese apoyo, ¿no? Digo, después de ver ese video, después de escuchar, a veces ni me dan ganas un poco de meterlo estadístico. Pero bueno, si es necesario, acá está. Les leo un poquito por si no se ve desde el fondo. Estigma de peso se refiere a los prejuicios o comportamientos discriminatorios dirigidos hacia las personas gordas por el solo hecho de serlo. Pero desde el ámbito de la salud se refiere también a las asunciones que se hacen sobre los hábitos, estilo de vida o estado de salud de las personas gordas con solo mirarlas. Y acá con Sofi pusimos un par de asunciones o cosas que se creen que se ven en una persona gorda. Creo que son algunas, ¿no? Me parece que hay un par más, pero tratamos como de poner lo más importante. Se los leo rapidito y después vemos rapidito más o menos cada una de qué se trata. Se cree, ¿sí?, se asume que las personas gordas consumen más calorías o tienen una alimentación de menor calidad que las personas delgadas. Esto es lo que pensamos cuando vemos a una persona gorda, ¿no? En realidad desde la medicina también, que son avalados, como dice ahí, por la comunidad médica. Otra asunción es pensar que las personas gordas prácticamente no se ejercitan.
pensar que todas las personas pueden y deben ser delgadas, esta es otra asunción, y que las personas gordas que bajen de peso se comportarán metabólicamente de la misma forma que las que siempre han sido delgadas. Se asume también que las dietas hipocalóricas son una estrategia efectiva para perder peso de forma permanente, que la gordura es sinónimo de enfermedad y la delgadez sinónimo de salud, que las personas gordas tienen un riesgo alto de mortalidad. Se asume también que las personas gordas, que la única forma de que las personas gordas mejoren su salud es perdiendo peso. Y vamos a la premisa 1, ¿no? Que dice que se asume que las personas gordas comen más o peor que las personas delgadas. Está muy chiquitito, hay muchísimas referencias, hay muchísimos estudios hechos en cuanto a esta asunción, a esta premisa. No sé si logran ver, pero bueno, está categorizado por índice de masa corporal. Acá abro un paréntesis, hablamos con Sofi de qué importante hablar también del índice de masa corporal tan extensamente usado en la medicina, ¿no es cierto? Es tremendo el índice de masa corporal. Un poquito de historia, así rapidito, para no aburrirlos mucho. El índice de masa corporal fue hecho por un matemático estadístico que fue Adolf Quetelet en 1832. Que simplemente para lo único que lo usó el índice de masa corporal fue para estudiar la distribución de la población en ese momento, y solamente tomó hombres blancos europeos, ¿sí? O sea, no incluyó ni mujeres, ni razas, nada. Tremendo. En su momento se llamó índice de Quetelet. Luego en 1970 quedó como medio archivado, ¿no? Ese índice, y lo vuelven a tomar en 1970 aseguradoras de salud de Estados Unidos. Tremendo. Que justo el video, 1970, y ahí como que me anoté una preguntita. ¿Por qué no se compartirá esta info, no? ¿Por qué esta info quedará ahí en el dominio de lo no dicho? ¿Qué misteriosa industria multimillonaria de la dieta estará atrás de todo eso, no? De la dieta y de la salud en general, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo vuelvo a traer al índice de masa corporal acá en este tipo de estudios, porque en realidad para estudios estadísticos y epidemiológicos se utiliza. Se utiliza porque es lo que se usa para categorizar y dividir a las personas entre normal y enfermas, digamos, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. Tremendo. Pero bueno, esto paréntesis, ¿no? Con respecto al índice de masa corporal. De todos modos, ya hace un par de años, desde lo académico, se viene ya insistiendo en que no debe ser usado únicamente el índice de masa corporal. Yo diría que no debe ser usado directamente, pero bueno, junto al índice de masa se deben hacer muchísimos otros estudios para saber o para diagnosticar a la persona con algún tipo de patología. Pero en muchos consultorios se sigue usando el índice de masa para decir esta persona está enferma o no está enferma. Eso es tremendo. Cuando hice consultorio llegaban prescripciones de médicos con diagnóstico obesidad, primero como si eso fuera por el simple hecho de ser una persona gorda, ya está enferma, suponemos, como decían las premisas, y como prescripción dieta hipocalórica. Y no se le había preguntado a la persona absolutamente nada, no se le había pedido un estudio de sangre, no se había indagado en otros aspectos. Es tremendo, ¿sí? Pero bueno, veamos un poquito este estudio. Este estudio, el mito dice las personas gordas consumen más calorías. Este es el estudio que habla de eso, ¿no? Entonces tenemos la barra turquesa, no sé, celeste, no sé qué color ven ustedes ahí. Sería un índice de masa normal, la del medio, la gris, un sobrepeso, ¿sí? Que va de 25 a 29,9, y la celestita más clarita de este lado sería los que caen en el rango de, entre comillas, obesidad, mayor a 30. ¿Qué se ve en este estudio? Como pueden ver, no me acuerdo la cantidad de personas, pero eran muchas, y en realidad es un metaanálisis, o sea, son muchos los estudios. Si se fijan, el consumo calórico es similar en los tres rangos de índice de masa corporal, o sea, no habría diferencia entre el consumo de calorías de una persona que empezó, digamos, de nuevo normal, o sea, una persona delgada o una persona gorda. El otro estudio dentro de la misma premisa, más dirigido a la calidad
no vamos a hablar de calorías, sino de calidad alimentaria, ¿sí? Y como ven, la diferencia es mínima. Es mínima. En todos los rangos del espectro del índice de masa, ahí sí logran ver, el primero es menos de 18, una persona lo que se considera enflaquecida, peso normal, sobrepeso, obesidad. Siempre, ¿no? Estos términos tan estigmatizantes los tomo entre comillas, pero bueno, volvemos a lo que son, que están hechos basados en eso los estudios epidemiológicos. Dice, mito, las personas gordas comen una dieta menos saludable. La verdad, las encuestas validadas dicen que el índice de alimentación saludable para... Bueno, este es un estudio australiano, hay muchos estudios australianos, le están dando mucha importancia, que es lo que estamos debiendo acá en Argentina, ¿sí? Más estudios que validen esto. Y bueno, demuestra eso, que la calidad en general de la dieta de los adultos muestra una pequeña diferencia entre los diferentes espectros del índice de masa. O sea, conclusión, creo que acá está, no podemos inferir absolutamente nada acerca de los hábitos alimenticios de una persona con solo mirar el tamaño de su cuerpo. De hecho, me pueden mirar a mí, pueden llegar a pensar que tengo una superalimentación divina con, como decía Raquel Lobatón, con arándanos y quinoa. Bueno, no, es todo prejuicio, sí, prejuicio. Todo suposición. La premisa 2, las personas gordas, en teoría, apenas vemos a alguien gordo, suponemos que no se ejercitan. Otro estudio en el que también están los rangos de peso normal, sobrepeso y obesidad. Y si bien es mínima la diferencia, habría que preguntarse, ustedes me dirán, bueno, pero en obesidad se ve que es un poco menor el porcentaje entre la relación índice masa corporal y actividad física. Habría que preguntarse, y esto se indaga mucho, en por qué no de esto. ¿Qué tan fácil es para una persona gorda asistir a un gimnasio? Hay ropa, hay nada, todo lo que nos podemos cuestionar de por qué es más bajo ese índice. ¿No es cierto? De todos modos, sigue siendo mínima la diferencia y hay muchísimos cuerpos gordos activos, muy activos. Tenemos maratonistas, no me acuerdo el nombre de... Ella es la que tira el... Sí, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco. Bueno, maratonistas gordos, ¿sí? No se visibilizan, ¿no? No, pareciera que... No, creo que justo esto lo que decías, es invivible un gimnasio para una persona gorda. De hecho, les cuento esto como personal, hay gimnasios que no aceptan personas gordas, ¿no? Y además, o sea, eso sería una causa. Otra causa es ir ahí y realmente vivir eso, esa violencia, esa opresión, esas miradas. O sea, de hecho, tampoco a veces, quizás ahora estamos en otros tiempos y hay otra facilidad con respecto a la ropa, pero en su momento ni siquiera ropa para ir al gimnasio. O sea, una ropa cómoda. Entonces, como que eso también me parece que puede tener en cuenta con la salud mental y social. Volvemos a eso. Nuevamente, no podemos inferir absolutamente nada acerca de los hábitos de movimiento y ejercicio de una persona con solo mirar el tamaño de su cuerpo. La premisa 3, que dice que se asume que todas las personas pueden y deben ser delgadas. Esto, ustedes mirarán eso y dirán, ¿qué es ese lío ahí? Parece que me puse con la lapicera a hacer... Bueno, nada, me remonto a una teoría que todavía sigue vigente del año, me lo anoté por acá, del 1959. Sigue vigente. Estamos hablando ya de 60 años. ¿No? Es como ya está, chicos. ¿No? Bueno, claro. 1959, una teoría de, tiene un nombre en inglés, no lo voy a decir porque lo voy a pronunciar mal, de calorías entran, calorías salen. Este también, no me acuerdo el nombre del investigador que hace este estudio y en el que por cada kilo de grasa se necesitan gastar 7.000 calorías. Tan simplista como es, ¿no es cierto? Calorías entran, calorías salen. Para quemar 1 kilo de grasa necesito gastar 7.000 calorías. Como si fuésemos una bomba calorimétrica, ¿no? Como una máquina en la que, bueno, dale, sácale calorías y va a adelgazar.
El dibujito ese de lío que se ve ahí son las más de 130 variables metabólicas que maneja nuestro cuerpo, metabólicamente hablando, en la reducción del peso. Y son las que se conocen. Creemos que hay más, ¿sí? Seguramente hay más, porque todavía la ciencia está ahí. 130 variables, o sea, no podemos reducir a esta teoría tan simple de calorías entran, calorías salen, y asumir que todas las personas pueden ser delgadas después de saber esto, ¿no? 130 variables. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo? No hay forma. Nuevamente, los cuerpos vienen en tamaños y formas diversas. La diversidad corporal es parte de la naturaleza humana. La delgadez no puede ser un mandato ni un imperativo moral. Bueno, de esto también hemos hablado mucho con Sofi, ¿no? El imperativo moral de la delgadez y de la salud también, dejando de lado el gordo odio y todo este tema. La salud es un imperativo moral y eso es tremendo ya. Ni hablar cuando hablamos de gorduras, ¿no? Nada, eso, simplemente. La delgadez no puede ser un imperativo moral. ¿Tenés algo para agregar de esto? No. Bien. La premisa 4, bueno, esto es algo que me toca mucho en la profesión, que sigue siendo un duelo, ¿no? En lo académico, en la parte institucional nos siguen enseñando sobre las dietas hipocalóricas y sobre la necesidad de adelgazar de las personas gordas. Si bien ya hay mucho avance en esto, pero fueron años de estar en consultorio y darnos cuenta que esto no era así. Bueno, este es un estudio dice nivel de evidencia A, que es el mismo, es como el más alto, ¿no? El nivel de evidencia A en lo científico es como la misma premisa con la que decimos que fumar causa cáncer, o sea, es el mismo nivel de evidencia. Decimos que las dietas no funcionan con ese mismo nivel de evidencia, ¿sí? La pérdida de peso, independientemente del tipo de intervención, alcanza un punto máximo entre los 6 y 12 meses. Esto es lo que se deduce, ¿no?, después de este estudio. La mayor parte del peso se recupera a los 2 años y a los 5 años. La mayoría de las personas están en su peso preintervención. Esto es lo que les decía, en realidad no es un estudio, es un metaanálisis de 31 estudios, están ahí todas las referencias por si alguien después las quiere chequear. ¿Qué se deduce de todos estos estudios? Dice, las dietas conducen a una pérdida de peso en el corto plazo, solamente en el corto plazo, en el largo plazo no hay registro de que esto funcione. Estas pérdidas no son mantenidas en el largo plazo, y de 2 a 3 partes de los individuos terminan ganando más pesos del perdido en un periodo de 4 a 5 años. ¿Qué quiere decir, así para resumir? Las dietas no sirven, ¿sí? Se pierde peso en el corto plazo, en un lapso de 2 a 5 años se recupera, y no solo que se recupera el peso perdido, sino que a veces se gana más. Ya habrán escuchado hablar del rebote de peso y todo lo demás, como en el video se nombra como yo-yo, como efecto yo-yo, algo así dice. Bueno, es eso es así, se viene sabiendo desde los años 50, ¿no? Y seguimos insistiendo en las dietas, es tremendo. Entre más tiempo pasa, mayor es el peso recuperado. Esto es algo más que se deduce de estos estudios. Se observó también en todos los estudios, hay como un dato importante, que las adolescentes que hicieron dieta presentaron un riesgo 3 veces mayor de terminar en el rango obesidad, entre paréntesis, y que los beneficios de las dietas en el largo plazo son mínimos. Bueno, ahí tenemos otros estudios de Faydet y colaboradores en los que te dice, más o menos te tira una estadística de que si ponele que una persona logró alcanzar un índice de masa menor de 25, que sería lo que se denomina normal, si comenzó en un rango de obesidad, tiene un 0,48 y 0,8 en mujeres de probabilidad de mantenerlo, o sea, bajísimo.
Y si comenzó con un peso mayor, ese índice, esa probabilidad de mantener el peso se reduce a 0,077 y 0,15. O sea, esta parte de diferente en personas como leídas como hombres o leídas como mujer, digo, hay muchísima diferencia. Es como, eso me llamó la atención. Sí, hay diferencias de todo tipo, como con toda la diversidad, ¿no? Diferencias biológicas, diferencias sociales también. Bueno, esto sí, este es el mismo, sí, es el mismo, que lo dice no así si logra reducir, alcanzar, por ejemplo, un peso normal, sino si simplemente logra alcanzar una reducción solamente del 5%. Y larga una estadística de cuántas personas lograron mantener esa reducción del 5%, nada más. Y te lo dice, una en 12, una en 10, una en 9, o sea, bajísima la probabilidad. El mantenimiento del peso perdido fue raro y la probabilidad de alcanzar un peso normal es extremadamente baja, ¿sí? Y esas son las conclusiones de lo que le venía diciendo, o sea, solamente un 50% de los sujetos que recuperó ese 5% de peso, recuperó ese 5%, o sea, la mitad recuperó el 5% perdido, y el 80% de los que perdieron un 10% lo habían recuperado ya al año, ¿sí? Esa es la realidad. Las dietas en el largo plazo no funcionan. No funcionan y pueden causar daño. Los estudios de seguimiento a largo plazo documentan que la mayoría de los individuos recuperan todo el peso que se perdió durante el tratamiento sin importar si mantienen el programa de dieta o ejercicio. O sea, no pensemos en que se abandonó la dieta y por eso el fracaso, ¿no? Continuando con el tratamiento, esto sucede, esto sigue sucediendo. Bien. Acá nos metemos un poquito más a lo que es la salud cardiometabólica, ¿no? Siempre se habla de que la persona gorda está directamente asociada a enfermedades cardiometabólicas. Esto es así, esto nos lo enseñaron así en la facultad. Este estudio, que también es un metaanálisis, evaluó el índice de masa corporal, lo vemos de nuevo, bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad de distintos grados, y la relación con enfermedades cardiometabólicas. ¿Qué es lo que se tomó en cuenta? Triglicéridos, presión arterial, resistencia a la insulina, colesterol, glucosa en ayuna y proteína C reactiva. Se tomaron esos parámetros como enfermedades cardiometabólicas y ustedes pueden observar, ¿no? Fíjense en lo que se considera el rango obesidad grado 2, grado 3. Bajísimo el nivel de enfermedad cardiometabólica. Bien, con respecto a esto, a la relación, en medicina se ve una persona gorda entonces y ya se supone que va a tener alguna enfermedad cardiometabólica. Esto es así, en consultorio esto sucede, como decía Sofía, esto sucede siempre. ¿Qué es lo que planteamos? En ciencia, asociación no es causalidad. ¿Qué quiere decir? Que dos variables se presenten en el mismo momento y estén asociadas no quiere decir que sea la causa. Es decir, a ver, para que se entienda bien, es como si había un ejemplo que habían puesto que estaba muy interesante, que hace 20 años la diabetes venga en aumento, por esa razón no vamos a decir que la diabetes es causada por la contaminación ambiental. Es como esa locura, ¿no? De pensar que porque dos variables están asociadas y se presentan en el mismo momento, una va a ser causa de la otra, que es lo que sucede con la obesidad y con las enfermedades cardiometabólicas. Entonces, ahí nos empezamos a plantear si en realidad no son estos ciclos de pérdida de ganancia y peso que lo nombran en el video. Yo cuando vi el video, yo ya tenía todos estos temas armados y Sofi me presenta este video de los años 70 y casi me muero porque digo, wow, esto ya lo sabemos de hace un montón de tiempo, ¿no? Si en realidad más que la gordura, son estos ciclos de pérdida de ganancia de peso los que pueden llegar a aumentar esta prevalencia de las enfermedades cardiometabólicas en una persona gorda y no la gordura en sí. ¿Sí? Hay un estrés fisiológico y metabólico que se da
en estos ciclos de ganancia y pérdida de peso, que son los que provocan y condicionan las enfermedades cardiometabólicas. Esto ya está comprobado. Son estos, por eso les puse el dibujito, ¿no? Estos ciclos que vienen, como dice Sofi, desde la infancia y muy fuertemente desde la adolescencia. Estos ciclos de pérdida y ganancia de peso los que en realidad están condicionando las enfermedades metabólicas y no la gordura en sí misma. Y bueno, ahí dice, ¿cuáles son los factores que podrían hacer que las personas en categoría de obesidad tengan mayor riesgo de obesidad? Y nombramos algunos, ¿no? Como esto, los ciclos de pérdida y ganancia, el largo historial de dietas, la carga alostática, que es eso, es el peso que tiene el estrés metabólico, el estigma de peso. Esto como el estrés más fisiológico y biológico. Podemos sumarle a ese estrés, el estrés social, ¿no es cierto?, de ser una persona gorda en esta sociedad. Sí, el padecimiento mental, digamos. Exacto. Me refiero al padecimiento mental a que es algo cotidiano de todos los días que se vive, ¿no? Que incluso a la hora de ir a la calle, de acceder a, no sé, el año pasado hicimos una movilización en un boliche en Córdoba Capital, en la Puerta de Bartók, que es un boliche ahí de Nueva Córdoba, donde echaron a una chica que estaba ahí porque ocupaba mucho espacio. Entonces, digo, ¿no? O sea, esto sucede también sucede en las escuelas, el bullying, sucede si queremos ir a bailar, sucede si queremos ir a un gimnasio. Entonces, como coartadas por estas opresiones sistemáticas. Entonces, como que eso, me parece que la calidad de vida de las personas gordas, incluso hoy, es lo que debería como preocuparnos y ocuparnos. Bien. Entonces, se plantea este estrés, como dice Sofía, el estrés social, que significa ser una persona gorda en esta sociedad, y el estrés metabólico de estos ciclos de dietas, de la discriminación. Y bueno, ni hablar si nos metemos, como dice ahí, a los diagnósticos tardíos, que también se hablaba mucho en el video. Hay muchas anécdotas de situaciones médicas, de situaciones de consultorio médico, en que la persona asiste por alguna dolencia que nada que ver con la gordura, y el médico lo primero que prescribe es la reducción de peso. Esto sucede todo el tiempo. Y lleva también, como dice ahí, a diagnósticos tardíos de otras enfermedades que no tienen nada que ver. Agrego una cosita, y en esto mi hermana sabrá, pero hay resonadores magnéticos, es el que se mete como en un tubo, bueno, aguantan hasta 120 kilos, cuerpos de hasta 120 kilos. Entonces, qué negligente, digo, ¿no? ¿Cuánta población pesa más de eso? Y no tenemos el acceso a un estudio que es muy importante, si tenemos como alguna falencia al respecto o no, también por control. Digo, también eso, y las balanzas incluso también llegan hasta un peso. Hubo casos en Córdoba que me enteré militando que personas gordas se fueron a pesar al zoológico porque no tenían otro lugar donde pesarse. Conclusión de esta premisa también, no podés inferir absolutamente nada sobre la salud de una persona con solo conocer su peso o mirar el tamaño de su cuerpo. Lo único que podés predecir al ver a una persona gorda es tu propio nivel de prejuicios. Y la última, creo que es la última premisa que habíamos puesto, las personas con pesos altos tienen mayor riesgo de mortalidad. Esto también se ve mucho en medicina, tanto como con la correlación con las enfermedades cardiometabólicas. Desde la medicina también se dice que a mayor peso, mayor correlación con el riesgo de mortalidad. Bueno, acá hay varios estudios también que ahí abajo están bien definidos, en el que fue realmente sorprendente ver lo que resultó. Fíjense, no sé si se ve bien, pero fíjense que los que tenían menor riesgo de mortalidad son los que caían en el índice de masa sobrepeso.
Es decir, cuando te vas a los extremos, lo que muestra la figura es que aumenta el riesgo de mortalidad. Tanto un peso bajo como un peso extremadamente alto. En el nivel del sobrepeso caerían las personas con menor riesgo de mortalidad. Entonces, bueno, dejamos en duda esta premisa, no en duda, en realidad ya sabemos que no es así. Las personas gordas no tienen un riesgo de mortalidad más alto como nos suelen decir en medicina. Y ahí lo dice, ¿no? Excepto en extremos estadísticos, el índice de masa o la cantidad de grasa únicamente predice débilmente la longevidad. La mayoría de los estudios epidemiológicos reportan que las personas que caen en el rango de sobrepeso y obesidad grado 1 viven por lo menos tanto como las personas con peso normal y con frecuencia más. Bueno, acá sigue habiendo más estudios en cuanto a riesgo de mortalidad y hábitos. Este me pareció importante ponerlo porque fíjense que en los tres espectros del índice de masa, o sea, tanto volvemos, ¿no?, a lo que es peso normal, la primera barra más oscurita, el gris oscuro es sobrepeso y el celestito más claro obesidad. Y fíjense, y tomaron como referencia hábitos de alimentación y ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, el consumo de frutas y verduras, la actividad física con 2 episodios de actividad física al mes, el no fumar, el no tomar grandes cantidades de bebidas alcohólicas. Esos fueron los puntos que se tomó en cuenta en este estudio. Y fíjense que independientemente del peso, el riesgo de mortalidad se iba emparejando a medida que la persona tenía por lo menos 4 de estos hábitos. ¿Se entiende? O sea, independientemente del peso de la persona, lo que iba a influir en realidad en el riesgo de mortalidad era estos hábitos. Estos hábitos, que es desde lo que se trata de abordar la salud en este tipo de tratamiento de salud para todas las tallas, ¿no? Independientemente del peso, la actividad física, eso viene más adelante, perdón. Ahí está, ahí viene. Esto es, la barra celeste es fit, la barra gris es no fit, y en los 3 rangos, peso normal, sobrepeso y obesidad, en realidad, tanto la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares disminuía si la persona en realidad hacía actividad física o no, independientemente del peso. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como independientemente de si la persona era delgada o era gorda, lo que iba a influir en la mortalidad era si hacía o no actividad física. Y no estamos hablando, no son estudios que te habla de 4 horas de actividad física por día, ¿no? No, decías 2 episodios al mes de una caminata de 20 minutos, nada de 4 horas de CrossFit, ni nada de eso, ¿no? Después de más de 11 años de seguimiento, aquellos que mantuvieron o mejoraron su acondicionamiento físico vivieron más tiempo, independientemente de si los números de la báscula se mantenían igual o incluso subían. Dadas las grandes dificultades que existen para perder peso y sostenerlo a largo plazo, este estudio subraya los beneficios de mantener y mejorar la condición física para reducir el riesgo de mortalidad independientemente del cambio de peso. Bueno, seguimos, por ahí no los quiero aburrir mucho, hay muchos estudios en torno a esto. Si se ponen a investigar, hay muchísimas referencias. Para concluir simplemente esto, ¿no? Dice el gordo odio y el pesocentrismo en la consulta médica es en sí un riesgo. Bueno, esto es lo que hablábamos un poco antes. Y les leo esto como último. El prejuicio de creer que las personas son gordas porque quieren serlo o por falta de voluntad para cambiar sus cuerpos, acompañado de esta alarma mundial en torno a la obesidad como factor de riesgo para la salud, implica que en las consultas médicas la norma sea recomendar dietas a las personas gordas como solución a cualquier afección o dolencia que presenten. Muchas veces sin indagar en el cuerpo, en los orígenes del malestar, sin tomar en cuenta la voz de quien lo presenta y fallando en los diagnósticos. Acá agrego como una cosita que, bueno, pensándolo como en términos psicológicos, ¿no?
el hecho de que no se le pueda decir al médico, porque sos una persona gorda, porque tu voz no tiene legitimidad alguna, decirle esto, ¿no? Pero yo como de esta forma o yo hago esto otro. Eso es como un impensado porque no se nos cree. Igual que hace 40 y pico años, lo que decía la compañera, lo mismo ahora sigue sucediendo. Entonces también esto me parece como esta parte de vivir, vivir eso, siendo deslegitimado por la corporalidad, siendo reducidas y reducidas a ser gorde, ¿no? Porque no es una persona, es la gorda que va ahí. Bueno, y en ese sentido, hablando como más como la parte social, digo, nada, también cómo afecta, cómo genera padecer, cómo baja la calidad de vida. Sí, bueno, un poco ahí lo que te dice, ¿no? Todo lo que implica, lo que está diciendo Sofi, ¿no? En cuanto a lo psicológico, al estigma de peso contra la salud, ¿no? Aleja a las personas de las consultas médicas. Lo decía, vuelvo al video, ¿no? Porque es tremendo. Un video de hace tanto tiempo y volvemos a lo mismo. Aleja a las personas de las consultas médicas. ¿Quién va a tener ganas de ir a que le digan anda a hacer una dieta? O nada. Deteriora la salud emocional, empeora la imagen corporal y la autoestima, promueve el subdiagnóstico, un poco lo que hablaba Sofi también de las máquinas de diagnóstico, favorece las conductas alimentarias de riesgo y favorece las TACs, me sale los trastornos de la conducta alimentaria, ahí va. Que esto acá también quería como aclarar esto, ¿no? Argentina es el segundo país con trastornos de la alimentación. El segundo. Entonces, nada. Sí, mundial. Entonces es tremendo. Hay que hacer algo, eso es urgente. Bueno, es un poquito como para traer un poquito de luz. Ya hay declaraciones de instituciones bastante conocidas y renombradas. Tenía la lista, pero bueno, ya me parecía mucho para poner, pero está Harvard, hay un par ahí de instituciones, en donde ya hay una declaración conjunta de consenso para poner fin al estigma de la obesidad. Siguen, de todos modos, utilizando obesidad, sobrepeso, se sigue utilizando. Yo creo que todavía falta trabajo en ese sentido, ¿no? Como, basta, si seguimos hablando de obesidad, seguimos estigmatizando. Diagnóstico obesidad no me dice nada. Yo creo que son palabras que ya deberían dejar de ser usadas en el ámbito de la salud. Pero bueno, hay un trabajito que se viene haciendo, yo creo que. Hay luz al final. Ahí va, sí. ¿Leemos esto, Sofi? ¿Sí? ¿Querés agregar algo más? No, agrego algo como medio capaz combativo, no sé, me cuesta por ahí no ponerme en esa, porque son cosas que indignan mucho. Pero me parece que detrás de todo esto está el mercado multimillonario de la dieta, que no quiere que estas cosas se sepan. Me parece que esto, opinión personal también, que no me parece ingenuo que estas cosas no se sepan. Si nos ponemos a pensar lo que hay detrás de ese mercado, cuántas cosas celestes vemos descremadas, cuando vamos a una góndola, cuántos salen, siempre son mucho más caras, la ropa de talles grandes, no sé, los fármacos para bajar de peso, las pastillas, no sé, pienso también acá en Argentina, pienso en Cormillot, ¿no? En el programa de cuestión de peso. No sé si sabían que uno de los ganadores murió, ¿no? Que bajó muchísimo de peso, volvió a subir, volvió a bajar, lo invitaron de nuevo al programa, seguían en la misma dinámica y terminó muriendo con 30 y pico de años. Entonces, sí me parece que sí es algo que no se quiere que se sepa, porque no conviene, porque la verdad que les funciona que seamos gordos, que seamos gordas,
y que invirtamos nuestro dinero y nuestra vida en dejar de serlo. Bueno, para terminar leemos un poquito esto. Después podemos seguir igual debatiendo y dialogando. Sí. Los movimientos de justicia social y aquellos que hablan de interseccionalidad rara vez incluyen en sus conversaciones el tamaño del cuerpo. El estigma por peso está tan normalizado y aceptado socialmente que generalmente queda invisibilizado. Las microagresiones gordofóbicas no suelen verse como tales, sino que generan en los agredidos una sensación de vergüenza y culpa al sentir que ellos son merecedores de las mismas. La absurda creencia de que la gordura es una elección y que adelgazar es cuestión de voluntad ha llevado a las personas gordas a sentir que la violencia que reciben es justificada y que ellos mismos son los responsables de que esto ocurra. La justicia social jamás será completa mientras ciertos cuerpos queden excluidos. Es necesario visibilizar el estigma por peso, alzar la voz y reiterar constantemente lo injusto que es que las personas gordas no tengan acceso a los mismos privilegios. Y bueno, acá nombramos a Lindo Bacon, es una activista, no sé si lo han leído, pero hay mucho material, pero está en inglés, así que bueno, eso es por ahí medio limitante, pero es muy interesante leerlo. Hay una comunidad creciente de personas que centralizan nuestros cuerpos vivos en el movimiento por la justicia social y que ven el tamaño del cuerpo no como una categoría de desdén, sino de respeto e inclusión junto con la raza, la nacionalidad, la sexualidad, el género y otros tipos de diversidad que solemos celebrar. El camino hacia la inclusión necesita ser ampliado, ¿sí? Lo último que agrego que esto de las lógicas de culpa, ¿no?, con las que nos manejan, que se usa como para persuadir y para manipular, esta lógica de que es tu culpa, de que tenés ese cuerpo porque no hiciste lo suficiente para bajar de peso, de que tenés que cambiar, de que no podés vivir un presente. Entonces, desde los movimientos anti-gordo-odio, de los movimientos activistas gordas, se busca también pensar en las formas emancipatorias que tenemos las personas gordas en este momento, porque muchas veces tenemos que hasta pensar unas políticas de cuidado o políticas de salud, porque si vamos al médico no hay, no me pueden hacer un estudio porque me van a bajar de peso, hasta que no baje de peso no me hacen ese estudio y hasta eso realmente hay cosas que se agravan, hay un montón de situaciones de realmente dejadez de la sociedad, de la medicina, para con las corporalidades gordas, para las personas con corporalidades gordas. Entonces eso también como la importancia esta de la lógica de culpa y poder ser un poco conscientes, que cuesta muchísimo, porque ya hemos sido criados de esta forma, entonces como que yo entiendo que es algo que cuesta y que es un proceso y que nos tardamos mucho y que incluso como activistas también seguimos problematizándonos cosas y seguimos inconformes con un montón de otras y seguimos buscando nuevas formas posibles de vivir, nuevas formas posibles de cuidarnos, de ser felices. Suena como recursi, pero realmente es todo un desafío y bueno, nada, estos espacios son súper importantes porque eso, más que nada, es dar voz y también, sacar a la luz estas cosas que estuvieron en la oscuridad tanto tiempo.